Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo está la IBE? ¿Bendecida? Wow. Hermoso tiempo, ¿verdad? Qué hermosas alabanzas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Dice, cuando levanto mis manos, Él me da fuerzas. Cuando levantamos nuestras manos, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, nos guía, nos da su gracia, su fortaleza. Pero algo muy importante en esta canción, y es que cuando levantamos nuestras manos, levantar nuestras manos significa una dependencia hacia nuestro Dios. Solo cuando dependemos en Él, solo cuando dependemos en su palabra, solo cuando confiamos en sus promesas, solo cuando vivimos lo que Él nos ha prometido, solo cuando ocurre eso, el Señor va a manifestar su poder en nosotros. Tenemos como iglesia, como individuos, como familias, a aprender a confiar en nuestro Dios. Muchas veces nos desesperamos, muchas veces entramos en desesperanza. ¿Y sabes lo que ocurre? No dejamos obrar a nuestro Dios. Obramos en nuestras fuerzas y quizás esa es la razón por qué estamos como estamos, ¿verdad? Pero es el deseo de mi corazón que como iglesia, como la IBE, podamos levantar nuestras manos, pero en símbolo de que estamos confiando en nuestro Dios, que estamos esperando en Él. Así que le damos gracias a Dios por su Espíritu, le damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es la que nos guía a toda verdad, ¿verdad? Su palabra es la que nos libera de la esclavitud, de la ignorancia espiritual. Vivimos muchas veces porque no conocemos las grandes promesas de nuestro Dios. Así que esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios. Para nuestros amigos que nos visitan, le hemos titulado El conocimiento envanece, pero el corazón o el amor edifica. El amor edifica. Y dijimos que no estamos poniendo estas dos verdades en contraposición, sino que la palabra de Dios nos dice que tenemos que usar el conocimiento si queremos edificar nuestros hogares, si queremos edificar nuestras vidas, si queremos edificar nuestra iglesia, tenemos que usar el conocimiento en amor. Amén. Y esta tarde vamos a enfocarnos en los versículos 9 al 13, Primera de Corintios. Y este sermón lo hemos titulado Viviendo nuestra nueva identidad en Cristo. Viviendo nuestra vida en Cristo Jesús, nuestra vida espiritual. Y como ustedes verán, ya estamos al final del capítulo 5. Gloria a Dios. Estamos avanzando, ¿verdad? Algunos dicen que estamos avanzando más rápido que el libro de Romanos. Y es verdad. Y es verdad. Pero ¿cuánto nos estamos gozando? ¿Cuánto nos estamos beneficiando espiritualmente de esta hermosa carta? Todos nosotros, ¿verdad? Así que hoy estamos concluyendo ya el capítulo 5. Y en este capítulo 5 hemos visto que el apóstol Pablo, él nos enseña algunas verdades difíciles, pero que todos nosotros hemos aprendido y que sabemos que son muy importantes. Y él nos ha estado hablando acerca de la responsabilidad de la iglesia local, de llamar, de alentar, de animar a la santidad de nuestro Dios. Como hijos de Dios hemos sido llamados a vivir, escúcheme bien, hemos sido llamados a vivir una vida santa, llamados a la santidad. No estamos hablando de la perfección, ¿verdad?
mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a estar muchas veces ofendiendo a nuestro Dios, a nuestro hermano o hermana. Solo cuando estemos en la presencia del Señor, dice la palabra, que vamos a ser perfectos, ¿verdad? Pero hay en nosotros como hijos de nuestro Salvador ese deseo de ser santos, de cada día ser diferentes a este mundo, de cada día asemejarnos más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto cómo enfrentar el pecado en la iglesia. La semana pasada estudiamos esto. Hemos visto que el propósito de la disciplina, que es proteger la santidad de la iglesia, el propósito en última instancia es restaurar a ese hermano que vive en pecado, ¿verdad? Restaurarlo, no destruirlo, no avergonzarlo. Pero en estos versículos finales del capítulo 5, el apóstol Pablo, él va a cambiar su enfoque para aclarar una distinción muy importante que todos nosotros tenemos que entender. Y esa distinción es cómo debemos de relacionarnos con el pecado entre los creyentes. En otras palabras, cuando alguien, un hermano, una hermana está viviendo una vida pública al pecado, versus cómo debemos nosotros relacionarnos con las personas que están afuera, en el mundo. En otras palabras, cómo relacionarnos con los no creyentes, con las personas que están viviendo en oscuridad espiritual. Este pasaje, mis hermanos, nos enseña que si bien estamos nosotros llamados a juzgar el pecado dentro de la iglesia y buscar esa santidad de nuestro Dios dentro de la iglesia, también somos llamados a relacionarnos con el mundo, con las personas que no conocen al Señor Jesucristo, pero acercarnos, relacionarnos con ellos con gracia, en misericordia y en sabiduría espiritual. Amén. Las palabras del apóstol Pablo nos recuerdan que el buscar la santidad y el testimonio de la iglesia local van de la mano. Santidad y testimonio. No podemos ser testigos eficaces de nuestro Dios si no estamos viviendo o estamos buscando esa santidad. Amén. Y aquel hermano que dice que está buscando esa santidad y no está declarando lo que el Señor está haciendo en su vida, algo está mal, ¿verdad? Hay una relación directa. Así que debemos de buscar la santidad entre nosotros, mis hermanos, pero al mismo tiempo tenemos que acercarnos, tenemos que establecer esos puentes, tenemos que derribar esas paredes para acercarnos a este mundo que vive en necesidad de nuestro Señor Jesucristo, en amor, en misericordia. Así que esta tarde el apóstol Pablo en estos versículos nos va a hablar de 3 principios espirituales, de cómo nosotros los cristianos tenemos que balancear el llamado a la santidad, pero también nuestro testimonio al mundo. Amén. Y el primer principio es entendiendo nuestra relación con las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice, os he escrito por carta, y aquí me voy a parar. Aparentemente el apóstol Pablo, esta es la primera carta a los Corintios. Aparentemente el apóstol Pablo había escrito una carta dirigida a estos hermanos. La primera carta. Por lo menos habían 3 cartas a los Corintios. Así que la primera carta a Corintios vendría a ser la segunda carta a los Corintios. Y la segunda carta a los Corintios sería la tercera. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso es estudiar la Biblia de una manera expositiva, ¿verdad? Porque de esa manera hacemos preguntas
y buscamos esas respuestas en la palabra de Dios. Y como un paréntesis, esto nos lleva a preguntarnos por qué, ¿dónde está esa primera carta? ¿No? Algunos estudiosos dicen que esa primera carta tenía detalles exclusivamente para estos hermanos de Corinto, que eran problemas que no eran aplicables a la iglesia universal. Y es la razón por qué no la tenemos con nosotros. Otros piensan que posiblemente la escribió Pablo, pero no fue escrita bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Pero lo uno o lo otro nosotros no sabemos, pero lo que sabemos es que Él sí escribió. Y en esta primera carta Él dice lo siguiente: os he escrito anteriormente que no os juntéis con los fornicarios. Y luego el 10 dice, pero algo está pasando, parece que ustedes me han entendido mal, no me han entendido bien. Dice, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, de las personas que no conocen al Señor Jesús, con los que están afuera de la iglesia, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario, dice, salir del mundo. ¿Verdad? Algo está pasando aquí. Y el apóstol Pablo comienza, mi hermano, a aclarar este malentendido sobre lo que él había escrito en su primera carta a estos hermanos. Les había escrito que no se juntaran, dice, que no tuvieran comunión, que no se asociaran con los hermanos que, escúcheme bien, con hermanos que abiertamente vivían en pecado. Hermanos. Y aquí hay otro paréntesis que quiero hacerlo. Por eso mencioné que la iglesia es llamada a la santidad. No somos perfectos. Estamos muy lejos de la perfección. Si fuéramos perfectos, fuéramos dioses, ¿verdad? Si fuéramos perfectos, no necesitaríamos de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y esto es importante entender, porque hay una corriente dentro de la iglesia que es el legalismo. Hermanos piensan que ya han llegado a la cima, a la perfección. Y se me viene a la mente ese versículo en Filipenses donde el apóstol Pablo dice, no que yo ya sea perfecto o que ya lo haya alcanzado, sino que dice él, me esfuerzo para seguir adelante, prosigo a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Llegar a la perfección, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso la Biblia, ¿verdad? Cuando uno la estudia de una manera expositiva. Aparentemente estos hermanos, mi hermano, entendieron mal. Aparentemente ellos entendieron que esto significaba que debían aislarse por completo de cualquier persona que vivía en pecado, sean hermanos o sean inconversos. Yo creo que aquí comenzó esta idea de los monasterios, ¿verdad? De las personas que se iban a estos lugares, a aislarse, no contaminarse con el mundo, con las personas que vivían en pecado. Pero aquí el apóstol, mi hermano, aclara que no estaba hablando de evitar a las personas que no eran creyentes, de evitar a las personas que no conocen al Señor Jesucristo como Salvador. Pablo claramente les dice, no me refiero a los fornicarios de este mundo, ni a los avaros, ni a los ladrones, ni a los idólatras, pero no solamente a este grupo de personas de pecado, sino que estos son ejemplos nada más. Ahí usted le puede poner cualquier pecado, ¿verdad? Aquellos que celebran el Halloween, por ejemplo, aquellos que viven de esta manera, las prostitutas, los chismosos, los que murmuran, ¿verdad? Aquellas personas que viven una vida en el alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Borrachos. Y él dice, en tal caso tendrían que salir de este mundo. Él está recordando a la iglesia, mi hermano, que el aislarse
de las personas que necesitan del Señor Jesucristo no es la meta de nosotros, no es nuestra misión, no es la misión de la iglesia. Nosotros los cristianos, la iglesia del Señor, hemos sido llamados a estar aquí. Esta es nuestra misión, en medio de las personas que necesitan del Evangelio. Hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Hemos sido llamados a ser ¿qué? La sal de la tierra, la luz, que con nuestras vidas, que con nuestras palabras, ellos puedan ver la diferencia entre lo que es vivir en oscuridad y lo que es vivir en la verdad de nuestro Dios. Pero también la sal. ¿Y cuál es la propiedad de la sal? Hermanas, enséñanos a nosotros los hombres, ¿para qué usamos la sal? Para sazonar, ¿verdad? ¿Para qué más? Para preservar. Y esto es algo muy hermoso. La iglesia, mis hermanos, estamos aquí justamente como una medida preventiva, para evitar el decay, la descomposición, el avance del pecado en esta tierra, ¿verdad? Aquí vamos a reflexionar, se me viene a la mente este pensamiento. Todos estamos de acuerdo de que estamos viviendo los últimos tiempos. Todos estamos de acuerdo que estamos viviendo tiempos en los cuales el pecado se ha multiplicado en gran manera. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa con la luz y con la sal? ¿Qué está pasando con la sal? ¿Qué está pasando con la luz? La gente que vive en necesidad no está mirando la luz. Parecen esas naves en medio del mar oscuro que están buscando por ese rayito de luz para guiarse y no la encuentran. ¿Qué está pasando con nosotros, mis hermanos? ¿Qué está pasando con la sal? La descomposición de este mundo, de esta sociedad, cada día es más rápida. Quizás lo está haciendo de una manera exponencial, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? ¿Qué está pasando con nosotros, mis hermanos? En Juan capítulo 17, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo oró por sus discípulos y dijo: no ruego, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos aquí con esa misión. Estamos aquí para llevar el Evangelio a las personas que necesitan. Así que, mis hermanos, nosotros los cristianos no estamos llamados a apartarnos, a abandonar a quienes no comparten nuestra fe. Al contrario, somos llamados a acercarnos a ellos. Estamos llamados a relacionarnos con el mundo que nos rodea. Estamos aquí, mis hermanos, se me vino a la mente esta idea que usan mucho en mi país, Perú. Estamos aquí para marcar una diferencia. Marca Perú, dicen los peruanos. Marca iglesia, la iglesia IBE. Que donde vayamos tú y yo, marquemos esa diferencia. Que la gente pueda reconocer a nuestro Señor a través de nuestras vidas, a través de nuestra marca, la IBE, la iglesia amiga. Amén. Estamos aquí para compartir el Evangelio y demostrar, escúcheme bien, mis hermanos, con nuestras vidas, con nuestra manera de obrar, con nuestra manera de responder a las necesidades, a las circunstancias que nosotros sabemos que muchas veces son adversas a nosotros, pero responder con paciencia, con amor, con paciencia,
así como nuestro gran Dios, nuestro Salvador, tuvo paciencia con nosotros. Amén. Hay muchos hermanos que todavía tienen este pensamiento de estos monjes, de aislarse, de separarse, de no querer, no voy a ese lugar porque no quiero contaminarme, no le hablo a este hombre que tiene estos tatuajes, o que tiene esta forma de vestirse, o que habla de esta manera, o que tiene este color de piel. No me quiero contaminar. Amén. Se me viene a la mente este pasaje en Lucas capítulo 8, cuando el Señor dio libertad a este jovencito poseído de demonios. Y luego que él experimentó esta sanidad, él dice: Señor, déjame ir contigo. Y el Señor Jesús le dice: no. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Estamos aquí, mi hermano, precisamente para eso. Para ir a todos esos lugares, a todas esas personas, amigos y enemigos, y contarles las grandes cosas, las grandes maravillas, la gran sanidad, la gran salvación que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Si nos aislamos de las personas que no conocen al Señor Jesucristo, la pregunta lógica que viene es: ¿cómo van a escuchar ellos del Evangelio? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a mostrar el camino? Por otro lado, ¿cómo cumpliremos con la gran comisión que hemos recibido de nuestro Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer? Parte del mensaje del apóstol Pablo, mi hermano, tiene mucho que enseñarnos hoy en día. Tiene mucho. Yo creo que esta es una autorreflexión para nosotros. Como les dije, estamos viviendo los tiempos difíciles. El pecado se ha multiplicado. Estamos como iglesia yendo a esos lugares. Estamos llevando el mensaje. Estamos estableciendo esas conversaciones incómodas, difíciles, con el propósito de mostrar las maravillas, las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como creyentes, a menudo nos encontramos, mi hermano, luchando con esta cuestión de cuánto debemos relacionarnos con el mundo, ¿verdad? Algunos cristianos evitan ciertos lugares, ya les dije, evitan ciertas personas, ciertas actividades, aún evitan no involucrarse en la política. ¿Cuáles serán esas razones? ¿Por qué tratamos evitamos a estas cosas? ¿Será la ignorancia? ¿Será que todavía seguimos en la esclavitud de esta ignorancia espiritual? ¿Será el temor que tenemos? ¿Miedo? ¿El qué dirán? ¿Será el legalismo? No me quiero contaminar con estas personas. Vamos a ir despacio con este mensaje. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que conversar. Mencioné la política, por ejemplo. Y desarrollando el mensaje, conversé y le hice esta pregunta a Liana, mi esposa, y le dije: ¿te has puesto a pensar
que en algunos estados tenemos autoridades, estoy hablando de las autoridades políticas, que son abiertamente liberales, ¿verdad? Hay estados. No voy a mencionar nombres, ustedes saben ya. Pero te he puesto a pensar, ¿por qué hay autoridades totalmente liberales, abiertamente en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de nuestro Dios, y autoridades que aún, escúcheme bien mis hermanos, quieren cerrar nuestras iglesias? ¿Amén? ¿Es verdad? ¿O el pastor está hablando mentira? No. La siguiente pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y quién eligió esas autoridades? ¿Quién las eligió? ¿Se eligieron ellas solas? ¿Quién les eligió? El pueblo. Las eligió el pueblo, ¿verdad? No hay otra manera. En otras palabras, estamos viviendo tiempos en los cuales hay estados donde la mayoría de sus habitantes, esa sociedad es abiertamente liberal, en contra de los principios de la palabra de Dios. Y no voy a recorrer, hermano, no voy a mencionar todas estas filosofías humanas que yo les llamo filosofías de demonios, porque está en contra de la familia, está en contra de la sociedad, está en contra de nuestro Dios. Esa es la verdad. ¿Y por qué esta sociedad? ¿Por qué esas sociedades? ¿Por qué esos lugares, esas personas están eligiendo autoridades liberales? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué está pasando con la iglesia local allá, en esos lugares? ¿Qué está pasando con la luz? ¿Qué está pasando con esos líderes religiosos? ¿Qué está pasando con esos pastores? ¿No están comprometiendo la palabra de Dios, quizás por conveniencias? ¿Qué está pasando con la sal? ¿Qué está pasando con la iglesia local de estos lugares que hemos mencionado, mis hermanos? Les hablo porque el mantener la santidad, el ser llamados a vivir una vida santa, está en relación directa con nuestro testimonio, con nuestra misión. Amén. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que como iglesia vive aquí, sigamos predicando el Evangelio. Sigamos predicando la palabra del Señor sin comprometer ni una palabra de ella. Amén. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios, mi hermano, nos ha puesto aquí con un propósito. Debemos de estar en el mundo, pero escúcheme bien, no ser parte del mundo, ¿verdad? Esa es la idea, estar en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Él estuvo aquí, Él vino aquí. Él vino por los pecadores. Jesús, el amigo de los pecadores, pero Él no cometió pecado, ¿verdad? Recordemos que el entender la necesidad espiritual del incrédulo no es lo mismo que avalar su forma de vivir, su pecado. No es lo mismo. No es lo mismo. El pecado, vamos a ponerle, sí, el pecado X, Y, Z de las personas, mis hermanos, solo son una manifestación de la necesidad espiritual más profunda que tiene esa persona. Por eso dice el apóstol Pablo,
Yo no les he mandado a ustedes a separarse de ellos. Ellos tienen una necesidad espiritual y muchas veces, mis hermanos, nosotros nos enfocamos más en el pecado de la idolatría, en el pecado de la borrachera, en el pecado de la prostitución, del homosexualismo, y nos olvidamos de la mentira, nos olvidamos de esos pecados que no son evidentes, ¿verdad? Y comenzamos a juzgar a las personas en lugar de concentrarnos en lo más importante que tienen ellas, que es esa necesidad espiritual de conocer al Señor Jesucristo como Salvador. Amén. Voy a parar ahí. Cuando el Señor Jesucristo vino, cuando Él vino a esta tierra, su primera venida, Él prácticamente revolucionó la religiosidad. No lo entendían. ¿Cómo así? Él dice que es el Hijo de Dios, se proclama a sí mismo como el Hijo de Dios, pero mira cómo está viviendo con estos borrachos, cómo se reúne con los comilones. ¿Qué es eso? El Señor Jesucristo no se enfocó. Él ya sabía los pecados de estos hombres. Él fue directo al problema principal. Amén. A esa necesidad espiritual. Él vino a traer agua viva. Esa sed espiritual que tiene el hombre y la mujer, mi hermano. Él vino a traer esa agua. Él vino a satisfacer la necesidad espiritual de las personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En lugar de estar tirando piedras a las personas. En lugar de... ¿Usted cree, hermano, que una persona que usted le tira insultos y piedras va a querer escucharle a usted? ¿Usted cree que esa persona va a tener esa relación? ¿Va a confiar en usted cuando le presente el Evangelio? Posiblemente no, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a rechazar. ¿No será esa la razón por qué la gente no quiere venir a la iglesia? No quiere escuchar de Dios. Porque lo único que escucha de nosotros es negativo, 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 y no estamos hablando de lo más importante, de esa necesidad de conocer al Señor Jesucristo como Salvador. Pero por otro lado, el hecho de que no nos relacionemos, mis hermanos, con los no creyentes, o que tenemos que relacionarnos con ellos, no significa que tenemos que participar, dijimos, de los valores del mundo. Podemos amar a las personas donde estén y al mismo tiempo, escúcheme bien, permanecer fieles a nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio el ejemplo. Si queremos cumplir la gran comisión, hacer discípulos a todas las naciones, debemos de estar dispuestos a relacionarnos con las personas que no comparten nuestra fe. El apóstol Pablo nos dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor, de poder. Amén. Jesús, mis hermanos, pasó tiempo con pecadores y recaudadores de impuestos. Como les dije, le llamaron el amigo de los pecadores, pero Él les ofreció la gracia y la verdad. Él les ofreció el perdón de sus pecados. Y al mismo tiempo Él mantuvo su santidad. Y Él nunca pasó por alto el pecado de las personas. Pero ¿sabes qué?
aún el Hijo de Dios les dijo. ¿Se acuerdan ustedes? Esa mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Ni yo. Ve y no peques más. Vamos a terminar esta parte del mensaje. Creo que nos hemos extendido un poquito. Como les dije muchas veces, el Espíritu nos lleva a diferentes. Venimos con ciertos planes, pero el Señor nos mueve. Pero quiero que abramos nuestras Biblias. Quizás los más jóvenes tienen el celular. Y vamos a abrir en Juan capítulo 3. Quizás el versículo más conocido de nosotros los creyentes. Dice así, 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero después de este versículo, el más conocido por todos nosotros, mira lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Escúchenme. No envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que condena al hombre, a la mujer? El no creer en el Hijo de Dios, el rechazar el agua de vida que llena ese vacío de su corazón. No es el pecado de la murmuración, no es el pecado de la droga, no es porque está haciendo Halloween lo que le va a condenar. No, mi hermano. Es el rechazar al Señor. Entonces, de una manera lógica, mi hermano, hablemos a estas personas del Salvador. Toquemos esa necesidad espiritual que ellas tienen. Y vas a ver. Y vas a ver que el Espíritu Santo de Dios hará la obra en esas personas. Y verás que estas sillas vacías nunca más estarán vacías. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que no caigamos en este grave pecado de la iglesia de estos días, que es el legalismo. Que podamos ser pacientes, que podamos tener la sabiduría de la palabra de Dios, que podamos poner esos puentes, derribar esas paredes, acercarnos a esas personas, ser pacientes. Al igual que el Señor Jesucristo hizo con la samaritana, poder identificar sus necesidades, hacernos amigos, para que desde ese lugar podamos presentar el Evangelio. Porque solo el Evangelio de Dios tiene el poder para transformar vidas. Solo el poder del Evangelio va a liberar de la esclavitud de la borrachera, de la idolatría, del Halloween, y ponga todos esos pecados que usted quiera poner ahí.
Solo el poder del Evangelio, no tus palabras. Solo el poder del Evangelio. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno.